La persecución religiosa, o al menos la persecución para los cristianos, es más real de lo que te imaginas. Me llama la atención cómo en muchos lugares no se toma casi en cuenta. Y en muchos, incluso lugares católicos, le echamos de menos. Hemos denunciado la persecución a los católicos, el sufrimiento que están pasando, el martirio por el que pasan, incluso que no se denuncia en los grandes medios de comunicación en otros videos. El día de hoy vamos a hablarte sobre el testimonio o el informe que nos trae un sacerdote valiente, un sacerdote que se atreve a hablar sin rodeos, sin tapujos, acerca de este problema que los católicos están sufriendo. Estamos en la Semana Roja, por así decirlo, una iniciativa que los católicos deberíamos de apoyar, que en muchos lugares ni se conoce, mucho menos se apoya. Es una tristeza, pero es una realidad. Los datos son duros. Los contrastes que hace el sacerdote son tremendos. Es que te invito a que te quedes y sin más, damos inicio y comenzamos. Muy buenos días, tardes o noches, depende de la hora en que nos sintonices. Te damos la más cordial bienvenida y las gracias por darnos atención y permitirnos llegar una vez más a tu corazón en esta nueva entrega de contenido que hacemos aquí en tu canal, Amigos de Jesús Nazareno. Es un honor, es un placer poder brindarte la información que necesitas para tu crecimiento, para tu ayuda espiritual. La persecución religiosa es más grave de lo que te puedes imaginar, es más grave de lo que se cree, es más grave de lo que tú piensas incluso. La persecución religiosa es terrible, simplemente es terrible, tétrica. Ayer en este canal mostramos los 400 ataques que ha sufrido más o menos la Iglesia Católica en Nicaragua, pero no solamente es Nicaragua, son muchos países los que se están perfilando. Como lo ha dicho también Monseñor Isidro Puente Ochoa, tomen nota, porque la persecución religiosa es real y va a venir. Tenemos que dar testimonio a los católicos de nuestro Señor Jesucristo. Fue una promesa, bueno, fue una advertencia de nuestro Señor Jesucristo, donde se nos dice que tenemos que dar testimonio delante de tribunales por Él. Tenemos que rendir ese, por así decirlo, ese martirio que se nos va a pedir de una forma impresionante a los católicos. Nicaragua es el máximo ejemplo más cercano, pero también tenemos China, tenemos África, tenemos Venezuela, tenemos Cuba y otros países más. Hay sacerdotes que se atreven a hablar sin rodeos, sacerdotes que se atreven a hablar sin tapujos y que nos dan esta información para que nosotros podamos aprender. En este caso tenemos a un padre español que se atreve a hablar, el padre Santiago se atreve a hablar sin rodeos, dar estos datos duros, ya que la iniciativa de ayuda a la iglesia necesitada inició esta semana la Semana Roja, donde varios monumentos de la Iglesia Católica se iluminaron de rojo a nivel mundial. México también participó en unos, Brasil y en Italia también se iluminaron unas estatuas significativas de rojo para recordarnos o para hacernos conciencia de lo terrible, de lo tétrico que es la persecución cristiana, la persecución a los católicos. Vamos a mostrarte esta información del Padre para que te des una idea del alcance tan terrible y sobre todo para que tomes nota y sepas que la persecución es real y es para todos nosotros. Así es que te la muestro para que la veas. Va a empezar la Semana Roja, Semana la Roja. Red Week, así se le llama. Es una iniciativa de la Asociación Católica Ayuda a la Iglesia Necesitada para llamar la atención del mundo sobre los cristianos perseguidos. Claro, no solo llamar la atención de la gente, sino, sobre todo, rezar por esos cristianos perseguidos. Y es una iniciativa que merece todo el apoyo, porque, la verdad, si a un periodista o a un político, especialmente si es de izquierdas, le hacen algo, naturalmente es lamentable, no lo justifico, pero es noticia en todos los medios de comunicación del mundo. Pero si a un grupo de católicos en un rincón de África
por poner un ejemplo. Los masacran, queman sus tierras, sus casas, queman sus cosechas. Eso nunca lo cuenta nadie, o por lo menos no lo cuentan nunca los grandes medios de comunicación, y nunca se entera la gente, ni siquiera los propios católicos. Por eso, Ayuda a la Iglesia Necesitada tuvo esta brillante iniciativa de iluminar de rojo, de ahí el nombre de Semana Roja, algunos monumentos. Empezaron en 2015 los miembros de esta asociación iluminando la gran escultura, la gran estatua de Cristo Redentor en Río de Janeiro, una imagen impresionante. Después, al año siguiente, lo hicieron los miembros italianos de Ayuda a la Iglesia Necesitada, iluminaron de rojo la Fontana di Trevi. De esa manera la gente empezó a preguntar qué está pasando, y así empezaron los medios de comunicación, aunque no sean más que por sacar fotografías llamativas, empezaron a hablar de esta realidad que la práctica totalidad ignora. Los miles, millones de cristianos que son perseguidos en el mundo. Este año son 14 países los que se han sumado a la iniciativa, países de todos los continentes, y van a ser iluminadas iglesias, catedrales e incluso monumentos. Repito, lo más importante es rezar, y por eso precisamente también se van a llevar a cabo veladas de oración a lo largo de la semana y naturalmente conferencias. La situación es grave, quizá porque pensamos que les ocurre a otros si es que nos enteramos, pero la situación es grave, no le damos importancia, pero hay gravedad. Hace unos días, un sacerdote en Nigeria que ya había sido secuestrado ha vuelto a ser secuestrado por segunda vez. Y también en Nigeria 71 campesinos católicos han sido asesinados, más los que han quedado heridos y malheridos, por un grupo de musulmanes. Sí, vale, son musulmanes radicales. Bueno, muy bien, pues por musulmanes radicales, pero por un grupo de musulmanes. En este momento no hay ningún país en esa zona de frontera entre el mundo musulmán y el mundo cristiano, o por lo menos casi ningún país donde no haya actividad de estos grupos terroristas masacrando, persiguiendo a los cristianos, católicos o protestantes. Y de esto, insisto, no se habla. Y no solo es cuestión en África o en los países musulmanes de la persecución sangrienta, es que hay otro tipo de represión. La imposibilidad, por ejemplo, de convertirse al cristianismo sin sufrir esa persecución. Dice el Papa, ha dicho el Papa, es necesaria la libertad religiosa, que es un concepto mucho más amplio que la libertad de culto. Aunque él no lo ha especificado, la libertad religiosa implica que te puedas cambiar de religión sin ser perseguido por ello. Y en esto, el Islam, en muchos sitios, está a años luz de conseguirlo. Y el Papa ha dicho que es precisamente el respeto a esa libertad religiosa, no solo a la libertad de culto, que en muchos países musulmanes ni siquiera eso se permite, pero que es el respeto a la libertad religiosa lo que da verdadera idea de cuánto esa religión en concreto es amante de la paz. De la paz. No son solo los países musulmanes. En China está siendo juzgado el cardenal Zen, anciano venerable, cardenal que fue obispo de Hong Kong. Está siendo juzgado por una falta administrativa. Está siendo juzgado y es una amenaza para él, aparte que realmente es muy anciano. Hay unos acuerdos entre el Vaticano y el gobierno comunista chino que no se conoce el contenido. Son acuerdos que se sabe que se han firmado, pero no se sabe qué es lo que dicen los acuerdos. Bueno, pero la realidad es que la represión contra la Iglesia continúa en China. Gente en la cárcel, templos destruidos, incluso obligan a los católicos a rezar como si fuera un dios
o a elogiar como si fuera un dios al líder del Partido Comunista. Eso es persecución. Bueno, África, China especialmente, pero si nos fijamos en América, Aquí viene vemos Nicaragua. al menos 3 dictaduras comunistas donde la persecución es real. ¿Qué está pasando, por ejemplo, en Nicaragua? ¿Qué está pasando en el hermosísimo país de Rubén Darío? Con varios sacerdotes en la cárcel, otros obligados a exiliarse, con un obispo en prisión domiciliaria gracias a que hubo intervención, si no, en la cárcel estaría con los sacerdotes que apresaron con él. Cuba, Venezuela y otros países que no llegan a esos extremos. Ahí también hay persecución. Incluso en México, un país extraordinario, lleno de gente maravillosa. Nuestro querido México. En México el gobierno está planteando una ley que prohíbe, de momento, que se pongan belenes en espacios públicos, ahora por la Navidad. Pero es que lo que se oye es que la ley va a prohibir incluso manifestaciones públicas de la fe, por ejemplo, las procesiones, aunque, sinceramente, yo no creo que exista ningún gobernante en México que se crea que tenga el poder suficiente ni empleando los tanques para impedir que la gente vaya en procesión a la villa de Guadalupe a venerar a la Virgen en su día. Es la manifestación de fe más impresionante del mundo. Pero no solamente en América Latina. Canadá, el pacífico país de Canadá, está viendo cómo se multiplican los ataques a la Iglesia. Han ardido incluso de forma deliberada templos que eran monumentos históricos. Estados Unidos, que es un país muy respetuoso en general con la religión, también está presenciando actos vandálicos contra la Iglesia, aunque de menor proporción que en otros países. Europa no se queda atrás, aunque por desgracia es Francia la que tiene la primacía de estos ataques que están de una forma o de otra en todo el continente. Hay muchos cristianos perseguidos y la gente no lo sabe. Tenemos que darlo a conocer y tenemos que rezar por ellos. Y no hay que olvidar a esos otros católicos perseguidos dentro de la propia Iglesia, aunque no a los niveles, por supuesto, que estoy hablando, que ocurre en África o que ocurre en otros lugares. Pero sí, ese acoso que están sufriendo algunos sacerdotes o algunos laicos, simplemente por defender aquello que la Iglesia ha enseñado siempre y que ahora no es políticamente correcto decir, porque no es, eso dicen, lo que el mundo quiere oír, aunque justamente eso es lo que el mundo necesita oír, porque eso es lo que Cristo dijo y quiere que digamos precisamente para la salvación del mundo. Recemos por los cristianos perseguidos. Quizá hoy están lejos de tu casa, es posible, pero también es posible que mañana, si eres fiel a Cristo, te toque a ti. Perdón, se me fue, brincó la escena. Creo que la afirmación del Padre es muy certera. Esto es importante darlo a conocer. Hay 3 niveles de persecución. La más visible, que es la de África por los musulmanes, por los comunistas, como en China. La otra, que es en Nicaragua y que también está sufriendo México o empieza a sufrir los mexicanos. Aquella persecución que va con leyes, supuestamente, con los derechos, pero que al final de cuentas es la destrucción de la fe católica. Y la última, que es la de la propia iglesia. Los propios católicos son perseguidos por los obispos, por los cardenales, porque no quieren que digas lo que Dios manda. Oremos, hermanos, la persecución es seria, es más grave de lo que te imaginas. Recemos mucho por los católicos perseguidos y sobre todo seamos muy conscientes, como dice el Padre, que un día a nosotros también nos puede tocar.
Estamos en casa, pero un día quizás seamos llamados a dar cuentas ante los jueces de este mundo por Jesucristo. Ojalá te haya servido esta información para tu crecimiento y para tu preparación espiritual. Bendiciones para ti y los tuyos. Si te gustó el video, compártelo, regálanos un like y suscríbete, nada te cuesta, es gratis y nos ayudarías muchísimo. Hasta pronto y bendiciones.